El reglamento. Adelante, senador. Gracias, senador presidente. Muy buenos días a todas y todos. Nos damos cita para analizar hoy la política económica en la glosa del sexto informe. Y habrá entonces que empezar con una afirmación. México es un país de pobres, pero no es un país pobre. Por segundo año consecutivo, el Fondo Monetario Internacional ha ubicado a México como la 15ª economía en el mundo. El Banco Mundial la ubica en segundo lugar en América Latina, solo después de Brasil. Pero, ¿qué sucede? En realidad lo que sucede es el modelo económico. México tiene un crecimiento económico con desigualdad y ha ido aparejado. Desde el año del 80, México ha optado por un modelo esencialmente de crecimiento orientado al dinamismo de exportación. A partir de hacerse competitivo con los bajos salarios y los bajos sueldos. En los últimos 36 años, el Producto Interno Bruto ha crecido alrededor de una media anual del 2.42%. Pero también eso trajo como consecuencia una extraordinaria concentración de la riqueza en agravio de los que no tienen lo más indispensable. 1.200.000 personas, el 1% de la población, ganan lo mismo que 72 millones de personas. Ya lo dijo la Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL. El problema no es de riqueza, sino cómo se reparte la riqueza. Y por eso estamos teniendo un problema que se incrementó después del 90 y el modelo globalizador a partir del intercambio mundial que se ha hecho del modelo mexicano. Porque tenemos fortunas para élites y pobrezas para la mayoría. Forbes reporta que tan solo el año pasado 36 personajes tienen en México una fortuna mayor a los $1,000 millones y que tan solo en 2017 el 86% de ellos incrementó su fortuna. De manera tal que la desigualdad en el ingreso afecta severamente los derechos económicos y sociales de la gran mayoría y también hace irrealidad los derechos consagrados en nuestra Constitución. Más aún, el modelo económico lo que está generando es un modelo de pobreza transgeneracional. La Acción Ciudadana frente a la pobreza ha establecido muy claramente que en estas condiciones lo que está sucediendo es que los pobres heredan pobreza a sus hijos y a sus hijas. Pero el tema en México es aún más grave. Y es más grave porque el trabajo en México no saca de la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en otros, que cuando se piensa en pobreza es que porque no hay trabajo, porque hay desempleo. No, en nuestro país lo que sucede es que hay trabajos mal pagados y eso sucede lamentablemente con la anuencia del Estado. El Estado permite estos niveles de bajo salario que a pesar de que se trabaje, esté en pobreza. Y un ejemplo de eso es el propio Senado de la República. Nosotros contratamos a trabajadores de Fonatur. Esos trabajadores limpian nuestras oficinas y ganan poco más de 1,800 pesos a la quincena. No puede el Senado de la República reproducir políticas salariales de generación de pobreza. De manera tal que justo el problema es un problema de nuestro modelo, donde a la mayoría no le alcanza para vivir, en realidad sobrevive. ¿Qué ha pasado en los últimos 6 años? La tortilla pasó de valer poco más de 13 pesos a casi 16 pesos el kilo. El arroz de poco más de 16 a casi 21. La gasolina magna pasó de 9.82 a 19.74. Los 30 kilos de gas pasaron de 366 a 629. El dólar, otro indicador, pasó de los 13.49 a los 18.76. Quiero terminar solo mencionando 2 focos rojos. Primero, el incremento de la deuda pública. En el 2012, la deuda pública era 42.65 del Producto Interno Bruto. Para el 2018 se estima que sea en el 53.52 del Producto Interno Bruto. Ahí tenemos un foco rojo. Otro foco rojo es que cayó la inversión física de las empresas del Estado. El propio informe, en el anexo estadístico, reporta un estado lamentable.
En 2016, esta inversión cayó en lo que se refiere a la inversión física de empresas del Estado, 6.9%. En el 17, más de 38%. Y sí, en el 18 creció un 10%, pero no recuperó lo perdido. Termino. Muchas gracias, señor presidente. En mi opinión, y la iniciativa ahora, la irrupción democrática debe erradicar los privilegios y el capitalismo de compadres y cuates. Hay que transparentar los incentivos de la inversión para fomentar cadenas productivas, sobre todo en pequeños y medianos productores, así como cooperativas. El fomento económico debe beneficiar a todas las empresas, no solo a los que dan moche, o a los que son prestanombres de gobernantes o a los que tienen una palanca en el gobierno. Necesitamos un modelo económico que contribuya a la felicidad de las personas y no que genere migración forzada, desigualdades y violencias, como ha sido en los últimos años. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra.